El conde Drácula. ¿Verdad o mito? ¿Cuánto de real hay en la historia del vampiro más famoso? La verdad, podríamos decir que el conde Drácula tiene parte de verdad y parte de ficción. La ficción es precisamente la conexión que hace el autor de la obra, llamada El conde Drácula de Bram Stoker, con el vampirismo y esos seres sobrenaturales. La parte verdadera es la persona que hay detrás del personaje. Stoker basa su obra en uno de los personajes más sanguinarios y terribles de la historia de la humanidad, Vlad Drácula. Además, el escenario utilizado por Stoker para su obra también es la verdadera región donde vivió el personaje. Vlad III nació en 1431 en Transilvania, conocido como Vlad el Empalador, o Vlad Drácula. Fue príncipe de Valaquia entre 1456 y 1462, una región que forma parte de lo que hoy en día es Rumanía. Nació en una familia noble llamada Draculesti. Su padre, Vlad II Dracul, fue miembro de la Orden del Dragón, una orden caballeresca fundada por el rey Segismundo de Luxemburgo para defender el cristianismo en Europa oriental y luchar contra el Imperio Otomano. Cuando Vlad era joven, su padre fue asesinado en diciembre de 1447, y él y su hermano Radu fueron enviados como rehenes a la corte otomana, donde crecieron bajo la tutela del sultán. Esta experiencia marcó profundamente a Vlad y moldeó su visión del mundo y su actitud hacia los otomanos. Después de regresar a Valaquia, Vlad se convirtió en príncipe en 3 ocasiones, luchando constantemente por mantener su poder contra rivales internos y externos, incluidos los otomanos y los húngaros. Durante su segundo reinado, Vlad llevó a cabo una campaña brutal contra los otomanos, utilizando tácticas de terror como el empalamiento con estacas para intimidar a sus enemigos. Comenzó una purga contra los boyardos que habían participado en el asesinato de su padre y su hermano mayor, o de quienes sospechaba que conspiraban en su contra. Durante su tercer reinado es asesinado. A finales de diciembre de 1476 o principios de enero de 1477. Según escrito, los otomanos cortaron su cadáver en pedazos. No se sabe exactamente dónde está su cadáver, pero probablemente fue enterrado en la primera iglesia del monasterio de Comana, que fue establecida por el príncipe y estaba cerca del campo de batalla donde fue asesinado. La reputación de Vlad el Empalador como gobernante implacable y cruel se extendió rápidamente, y sus acciones inspiraron miedo y repulsión tanto entre sus enemigos como entre sus súbditos. Las historias sobre sus incursiones de saqueo en Transilvania se basaron claramente en un relato de testigos oculares, porque contienen detalles precisos, incluidas las listas de las iglesias destruidas por Vlad y las fechas de las incursiones. Lo describen como un psicópata demente, un sádico, un asesino horrible, un masoquista, peor que Calígula y Nerón. Sin embargo, también se le atribuyen medidas para fortalecer el Estado y combatir la corrupción, aunque estas acciones son opacadas por su crueldad. Los asesinatos en masa que Vlad llevó a cabo de manera indiscriminada y brutal probablemente equivaldrían a actos de genocidio y crímenes de guerra según los estándares actuales. El ministro de Defensa rumano, Joan Mircea Pacu, afirmó que Vlad habría sido condenado por crímenes contra la humanidad si hubiera sido juzgado en Nuremberg. Ahora, en cuanto a la novela Drácula de Bram Stoker, es una novela de fantasía gótica, publicada en 1897, su personaje principal, el conde Drácula, está inspirado en parte en Vlad III. Stoker se inspiró en la reputación de Vlad como gobernante sanguinario y en su apellido, Draculesti, que significa hijo del dragón o hijo del diablo. Aunque la figura de Vlad III no es un vampiro en el sentido sobrenatural, la crueldad y la sed de sangre asociadas con él sirvieron como base para el personaje de Drácula. Además, Stoker también incorporó elementos de la historia de Valaquia y Transilvania, así como de las leyendas sobre vampiros y criaturas sobrenaturales de la región, para crear la atmósfera oscura y misteriosa de su novela. Drácula es una obra atemporal que ha influido en innumerables obras de terror y sigue siendo una de las novelas más icónicas del género. A través de sus vívidas descripciones, personajes memorables y su atmósfera de terror gótico, Bram Stoker nos sumerge en un mundo de oscuridad y redención, donde la batalla entre la luz y la sombra nunca termina.
En resumen, Vlad III, también conocido como Vlad el Empalador, fue un príncipe rumano del siglo XV cuya vida violenta y siniestra inspiró el personaje de Drácula, en la novela de Bram Stoker. Aunque su legado está marcado por la brutalidad, su figura sigue siendo objeto de fascinación y debate en la historia y la literatura. Desde las tierras de Valaquia hasta las páginas de la novela de Bram Stoker, hemos explorado la vida y el legado de Vlad III, el príncipe sanguinario que inspiró el mito del conde Drácula. ¿Qué les ha parecido este recorrido por el pasado? Esperamos que hayan disfrutado del viaje tanto como nosotros. No olviden suscribirse para más contenido histórico y literario.